webinar, sobre todo aquellos que sean internacionales, y agradecer a los patrocinadores y a los directores que luego tendré el honor de presentar y a todos los asistentes por haber hecho posible este webinar. Y quisiera agradecer sobre todo a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y a su director, al profesor Arias, por haber hecho posible todo este tipo de actividades que están teniendo un éxito muy importante en esta época de confinamiento. Como lo más importante viene después, sin más dilación, voy a dar la palabra a las personas que van a introducir este webinar, comenzando por la directora del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, la doctora Lucía de Juan Ferré. Profesora, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor rector. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar y muchas gracias a la Fundación por organizarlo, porque yo creo que actualmente es un tema muy importante. Siempre se visualiza la bioseguridad, en algunos casos, pues vinculado a instalaciones, como puede ser nuestro centro, que tiene un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, pero realmente la bioseguridad es una cosa del día a día, o sea, que está en todos los sitios cuando trabajamos sobre todo con agentes patógenos. Directora, muchísimas gracias por estar aquí. Hay pocas personas en nuestro país que sepan tanto de bioseguridad como la directora del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, así que es un honor que estés aquí, Lucía. Muchas gracias. The floor is yours, como dirían los sajones. Cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias, Luis Alberto. Thank you so much. Muchas gracias, querido rector, querida decana, querida directora del Centro Visabet. Bueno, pues bienvenidos a todos los asistentes a este curso de bioseguridad, bienvenidos a todos los veterinarios. Es un orgullo y es una grandísima honra estar aquí en la apertura de este webinar, que está provocado un poco pues por la pandemia. Nos obliga a actuar o a interactuar a través de las redes. Y bueno, pues fruto de un convenio con la Fundación General de Universidades de la Universidad Complutense de Madrid, aquí estamos haciendo esto. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los directores del webinar y a todos los ponentes, a Alfredo, a Marta, al propio doctor Rodríguez Ferri y a Juan Alberto. Bueno, pues en estos momentos la bioseguridad, que siempre tiene que estar presente, o al menos debe de estarlo, tiene que estar íntimamente unida, como no puede ser de otro modo, también a los establecimientos veterinarios. Ahora, en este sistema que estamos haciendo uso, del que estamos haciendo uso, pues es uno de esos nuevos modos de transferencia de conocimiento. Es indudable que este sistema de formación ofrece una grandísima ventaja y es la igualdad de posibilidades y la aportación de conocimientos imprescindibles para el desarrollo profesional de todos los veterinarios y de todos los profesionales. Desde hace ya más de 100 años de nuestra historia profesional, los veterinarios hemos contribuido de una forma decisiva a la articulación de esta sociedad y es crucial que desde la universidad como vanguardia de la sociedad y desde la Organización Colegial Veterinaria como apuesta constante de futuro, pues continuemos desempeñando ese papel formativo pre y post profesional, licenciado o grado o como lo queramos llamar. Así, de este modo, los pilares de nuestra formación científica pues van a ser sólidos seguramente. Vamos a alcanzar con mayor facilidad la inexcusable excelencia profesional que todos estamos obligados a desarrollar y que permite pues, la modernización del currículo de nuestros estudios. Desde nuestros centros veterinarios tenemos la obligación de evitar la exposición, por supuesto no intencionada, a los patógenos y a los agentes tóxicos, a las toxinas, o bien su liberación accidental, y por ello tenemos que establecer una serie de medidas de protección de los propios centros veterinarios, pero también del personal, tanto del personal interno como del personal que asiste a estos centros. Y bueno, pues estas medidas tienen que estar destinadas a reducir el riesgo de contacto con esos patógenos o toxinas. Yo quiero desear a todos unas fructíferas jornadas, unos fructíferos cursos de trabajo y espero que disfrutéis todos con la información que nos van a proporcionar estos magníficos ponentes y que va a contribuir a engrosar
nuestro acervo científico y tecnológico y, lo más importante, que nos harán capaces de concebir un ideal de gobernar pues, con sustantividad nuestra propia vida y todas nuestras facultades. Ese espíritu, este espíritu y este ideal es el que acompaña a todos los procesos formativos y educativos que aborda nuestra corporación. Nada más, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, querido amigo. Sobre todo, gracias por patrocinar, por apoyar todas las iniciativas que se hacen no desde solo de la Universidad Complutense de Madrid, sino cualquier actividad de facultades de veterinaria españolas, de facultades de veterinaria españolas y de cualquier actividad que realicen veterinarios, que desde luego nos enorgullece estar bajo vuestro amparo y es un honor que estés hoy aquí, Luis Alberto. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya luego haré algún comentario que tengo yo a medias con usted y con el profesor Elia Fernando Rodríguez Ferri, pero tenemos una cosa a medias que tenemos que culminar en unas semanas, espero, ¿vale? Que se nos quedó a medias y luego lo desvelaré. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra la profesora Consuelo Serres Dalmau, mi decana, la decana de la Facultad de Veterinaria. Yo he de reconocer que me impresiona esta pantalla de inicio porque estoy rodeado de jefes. Está mi decana, mi presidente y la directora del centro donde yo trabajo y mi antiguo profesor. Así que estoy en minoría y muy impresionado por la compañía. Así que, decana, cuando quieras, ya quiero recordarles que la profesora Serres Dalmau es la primera decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Así que es un honor que estés aquí, Cuca. Muchísimas gracias por tu presencia y por ayudarnos siempre a hacer que la profesión veterinaria sea cada día mejor. Muchísimas gracias. Palabra, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar, a todos los participantes. En primer lugar, dar las gracias por la idea de organizarlo. Creo que es una magnífica idea que a través de la Organización Colegial Veterinaria de la Fundación se hayan organizado estos webinars y a sus directores por ponerlo en marcha. La verdad es que la bioseguridad no nos pilla de nuevo. Los veterinarios, como ha dicho Lucía, llevamos muchísimo tiempo trabajando en bioseguridad en todos los aspectos. Quizá a lo mejor el primero en el que entró serían en animales de producción, pero acordaros de los que sean Complutense o los que tengo aquí delante que son Complutense, la última inspección de la EAEVE, uno de los puntos principales para pasar la evaluación era la bioseguridad, porque nuestros profesionales tienen que salir formados en todos estos temas. Somos responsables de la salud humana y de los animales. No debemos permitir que se nos contagien ni unos ni otros por nuestro trabajo, por supuesto sin querer, pero es verdad que teniendo unas extremadas medidas de bioseguridad es como lo vamos a evitar. En las clínicas de pequeños animales, ahora mismo normalmente era el proteger los contagios de unos animales a otros. Teníamos moquillo, teníamos otra serie de enfermedades, teníamos nuestras medidas, pero ahora, bueno, pues tenemos que cuidarnos pues, de no contagiar a nuestros clientes o nuestros clientes a nosotros, a nuestros trabajadores, y creo que es importante, ¿no? Desde las organizaciones profesionales, desde el primer momento de la pandemia, ya se sacaron recomendaciones para nuestros compañeros que están en clínicas para poder seguir trabajando, que era su deber, era una necesidad primaria que nuestros animales siguieran atendidos por los veterinarios. Y la verdad es que ha respondido muy bien la profesión. Así que seguiremos aprendiendo en estos seminarios, que seguro que la renovación de conocimientos nos viene bien a todos y yo espero que disfrutemos y aprendamos todos un poquito más. Y nada más, muchísimas gracias por invitarme también a la presentación. Muchísimas gracias, decana. Como no podía ser menos, tú eres la principal para estar aquí. Así que muchas gracias por estar, por tus palabras y... Bueno, vamos a continuar y la verdad es que, como decía la decana y como lo ha dicho la directora y el presidente, pues la bioseguridad es un tema tremendamente relevante. Hay pocas profesiones en el mundo que sepan tanto de bioseguridad como los veterinarios, tanto en producción como en sus laboratorios, como en la clínica. Y la verdad, y esto no es una crítica, estoy un poco decepcionado porque no se haya contado más a nivel estatal con los veterinarios, y eso que algunos, si están presentes aquí,
está participando activamente, están presentes aquí, hay varios, activamente en tratar de ayudar a la sociedad española a salir de esta crisis que nos está golpeando tan fuerte. Así que gracias a todos los que estáis aquí participando por vuestro trabajo constante. Bueno, y ahora me toca, según me han dicho en el protocolo, presentarse. Ha unido a nosotros el profesor Lucas Domínguez y está el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri, que son los codirectores o directores de este webinar. Lo primero quería agradecer el tema. El tema no es el tema que trata este webinar, no puede ser más oportuno, como han mencionado mis predecesores en la palabra. Pero la verdad es que si me pongo a presentar a los dos codirectores, al profesor Lucas Domínguez y al profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri, lo primero que voy a hacer es que se me salten las lágrimas de emoción por la amistad y la admiración que tengo con ellos. El profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedrático de Mérito de Sanidad Animal de la Universidad de León, para empezar fue mi profesor, un extraordinario profesor, y que hay pocas personas, pocos veterinarios que sepan, como van a poder ustedes comprobar en breves minutos, que sepan desmenuzar un tema hasta los límites a los que llega el profesor Rodríguez Ferri. Además lo considero mi amigo, me ha vinculado a él muchísimas cosas a lo largo de mi vida, aunque no hemos trabajado muchísimo tiempo directamente en cuestiones de investigación, siempre ha estado en los momentos clave de mi vida profesional, siempre me ha ayudado, siempre me ha aconsejado y la verdad que acudir a sus presentaciones es un orgullo y un honor y desde luego se va a aprender muchísimo. El profesor Lucas Domínguez, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de nuestra universidad y director del Grupo de Investigación de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, al que pertenezco, pues qué les voy a decir, es mi amigo, uno de los mejores investigadores que puede haber en sanidad animal y con el que he estado conviviendo y trabajando y aprendiendo día a día. Con los dos codirectores he aprendido todos los días de mi vida y la verdad que les estoy tremendamente agradecido y es la verdad un honor el que hayan que participar con ellos en este webinar, en la presentación, porque desde luego para mí son una referencia en lo personal y en lo profesional. Luego sí que quisiera agradecer de nuevo a nuestro presidente por el apoyo a este webinar, por el apoyo a la profesión veterinaria. De verdad, presidente, que es un honor que estés aquí. Tanto al profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri como a nuestro presidente les debo una comida y eso se va a solucionar en breve, espero. Si ellos quieren, porque bueno, se truncó por cuestiones que no vamos a explicar y tenemos que retomar esa comida, presidente, profesor, en cuanto podamos. Y espero que sea muy pronto, muy pronto, muy pronto. Luego agradecer a los ponentes, son unos especialistas en su tema, amigos míos que saben lo que no está escrito en cuanto a bioseguridad, en general y en especial en la clínica de pequeños animales, pero son muy buenos amigos y unos grandes profesionales. Agradecer a la Fundación y a su director, profesor Arias, querido amigo, gracias por haber tomado esta iniciativa de realizar estos webinars. Eso demuestra que la Fundación está viva, que están apoyando a la sociedad. Quiero que transmitas a todo el personal de la Fundación que está participando en que estos webinars sean una realidad, todo el esfuerzo que están realizando, a Miriam, a Ana, a ti mismo y a todo tu equipo, porque el trabajo es sensacional. Y sobre todo a todos los asistentes que nos honran con su presencia, que quieren aprender y que demuestran que los veterinarios y los no veterinarios quieren aprender sobre este tema. Así que, sin más dilación, yo no sé si los directores querrán decir algo. Profesor Domínguez, el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri va a tener ahora un ratito para hablarnos y de partir con nosotros. Yo no sé, profesor Domínguez, si quiere decir algo. Muchas gracias, rector, por acompañarnos en estas jornadas. Tal como estaba previsto, es el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri el que va a hacer la presentación del curso a continuación. Yo no sé si puede intervenir porque parece que la imagen está congelada. Elías. Sí, la imagen está congelada, pero parece como que su micrófono está abierto. Sí. Más vale que funcione porque es el ponente de la siguiente.
¿Me oís? ¿Me oís? Se oye perfectamente, sí, pero no se te ve. Estás congelado, No. profesor. Se me ve cuando era joven, o sea que estupendamente. Estás muy guapo, profe. Bueno, muchas gracias, pero eso no te exime del compromiso público que acabas de hacer, querido rector. Vamos, un honor, lo sabes, profesor. Muy bien. Bueno, pues simplemente por encargo del profesor Domínguez me voy a encargar de hacer una mínima presentación porque prácticamente todo lo que se podía decir ya se ha dicho por los 4 intervinientes con sus responsabilidades respectivas. Me gustaría decir simplemente un par de cosas, que la iniciativa partió del profesor Domínguez, que además de ser miembro del grupo de expertos de coronavirus del Consejo General, pues es en activo un catedrático de la Universidad Complutense. Y conocida la iniciativa de la Fundación, se planteó en el seno de este comité al que he hecho referencia, fue muy bien aceptado porque en aquellos días discutíamos acerca de la intranquilidad que despertaban algunos sucesos primeros de contagios en perros, en gatos, trabajos experimentales que se acababan de publicar en relación con el Instituto de Salud de Harbin en China, y parecía necesario respaldar de alguna forma con conocimientos actualizados en los que interviniesen pues gente de laboratorio, como somos Marta y yo, con gente que conoce mucho más de cerca que nosotros el día a día de los animales de compañía, a través de las clínicas, hospitales o simplemente consultas. Entonces, la propuesta fue muy bien recibida por el Consejo, se designó a uno de los miembros que es el encargado de formación y entre él y la Fundación se llevaron a cabo los contactos oportunos y aquí estamos. Se diseñó un temario con 4 entradas en el que yo me voy a hacer cargo en unos minutos de plantear el problema de la bioseguridad en términos generales, con algunos guiños a cuestiones de actualidad. No podemos olvidar que estamos en pandemia, aunque hayamos terminado el confinamiento, pero seguimos estando en pandemia y, por lo tanto, esto no se debe de olvidar. En el tema que se abordará mañana, pues Juan Alberto Corbera, se abordarán fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con barreras primarias y secundarias y su gran experiencia como responsable del plan de bioseguridad integral de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas y en estos momentos pues uno de los expertos del panel de expertos de la EAVE que antes se ha señalado que está planteando con muchísimo cuidado, tacto y con rigor las necesidades de bioseguridad por los futuros graduados en veterinaria. Marta Pérez Sancho es profesora ayudante doctor y se encargará de la Universidad Complutense, Facultad de Veterinaria, se encargará de cuanto hace referencia a temas que son absolutamente imprescindibles, es decir, la conexión entre la clínica y el laboratorio para proporcionar de alguna forma conformidades de analíticas que pongan de manifiesto la presencia de un agente sospechoso patógeno y uno de los elementos a los que inevitablemente se tiene que hacer referencia en cuestiones de bioseguridad, que es cuanto hace mención a los planes de limpieza, lavado y desinfección. El tercero de los intervinientes, excluyéndome yo, es Alfredo Fernández Álvarez, que con estos apellidos merecería ser montañés de la provincia de León. Tanto el Fernández como el Álvarez les identifica a los bavianos y a los de la montaña central. Es licenciado en veterinaria por la Complutense y doctor en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina también de la Universidad Complutense, además de máster en pericia sanitaria. Es un especialista de reconocido prestigio en medicina y cirugía de animales de compañía, fundador y propietario del Grupo Peñagrande de Clínicas Veterinarias en Madrid y, por lo tanto, un empresario al que le va naturalmente su bolsillo en que las cosas se hagan como es debido. Es colaborador docente de los departamentos de Medicina Legal y de Medicina y Cirugía Animal, respectivamente, de la
Facultad de Medicina y de la Facultad de Veterinaria y forma parte de las comisiones deontológica y de bienestar y es asesor pericial del Consejo General de Colegios Veterinarios. Es un autor de libros de reconocido éxito como Responsabilidad Profesional Veterinaria, Ámbito Pena y Civil o Elementos de Maltrato Animal. Y simplemente para redondear las primeras referencias que hice a Juan Alberto Corbera, señalar que es titular del área de Medicina y Cirugía Animal y responsable del servicio de neurología en el Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria de Las Palmas. Es cuanto creo que merece la pena decir en una ya larga presentación de este web seminar en relación con sus objetivos, sus principios y sus intervinientes. Solo falta que ahora el profesor Domínguez haga una referencia también igual de breve de mi persona para empezar a exponer ya el primero de los temas de que consta el curso. Pues adelante, profesor Domínguez. Pero yo le noto, no sé si se ha ido o... Bueno, pues Lucas, entonces me presento yo. ¿Te presentas tú a ti mismo, profesor? Si no te presento yo, que tengo para hablar 2 horas de ti, ¿eh? No, por eso. Muy brevemente. Bueno, ¿sí? Como no está Lucas, profesor Rodrigo Ferri, ¿te puedes presentar a ti mismo? Sin ningún problema. A estas alturas de la vida ya soy capaz de hacer, y sobre todo si me lo pide el rector de la Complutense, cualquier reto que se me ponga por delante. Soy Elías Rodríguez Ferri, licenciado y doctor en veterinaria, catedrático que fui de la Universidad Complutense y en la actualidad ya emérito de la de León. Además, pertenezco también al Cuerpo Nacional Veterinario, del que soy decano, y llevo ya tantos años que no quiero ni recordarlos, pues de alguna forma motivado por este veneno que es la docencia y la investigación en una de las profesiones más extraordinarias que nadie se pueda imaginar. Lo es por el trato con los animales, que como las plantas solo tienen sentimientos positivos, no hay maldad entre ellos. Y lo es porque presenta un abanico de posibilidades tan enorme que a uno, por muy poco que le gusten las ciencias, por mucho que le gusten las humanidades, siempre encontrará un resquicio para asentarse definitivamente y a placer en alguno de los múltiples recovecos que esta bendita profesión le ofrece. He impartido docencia principalmente en veterinaria, pero también en biología, en biotecnología y en másteres de seguridad alimentaria o de prevención y riesgos laborales, un máster que se imparte en la Universidad de León y que depende de la Facultad de Derecho. Ejercí la profesión fuera de la universidad, resolví mi vida desde el punto de vista profesional desde el principio, pero la llamada de las aulas fue muy insistente y desde un lejano día de, ya no quiero ni recordar, allá por el año 71, a finales de año, en el otoño-invierno, en el que di mi primera clase, lo cierto es que no he parado de darlas. Y nada más, me gustaría primero reconocer a la Fundación de la Universidad Complutense esta oportunidad y sobre todo la deferencia con el profesor Domínguez, uno de mis mejores amigos, quien ocupa la cátedra que yo abandoné en León, en Madrid, para volver a León, y desde luego al presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, una de esas oportunidades que te ofrece la vida de encontrar gente por el camino en el que, aparte de muchísimas habilidades personales, solamente tiene que coherencia, buenos hechos y una extraordinaria capacidad de organizar cosas, porque es imposible con la mente fría tener una idea de hasta qué punto se pueden hacer una docena de cosas simultáneamente. Yo creo que la profesión está en muy buenas manos con él y que lo mismo que en estos momentos se está luchando, se ha luchado y se seguirá luchando insistentemente por una reivindicación profesional que bien nos merecemos, creo que los éxitos no tardarán en llegar. Muchas gracias.
Profesor Elías, muchas gracias. Pues si os les parece, damos por finalizada la apertura del curso y vamos a proceder a disfrutar de la primera charla que nos va a dar el profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri. Agradecerles al rector, a Luis Alberto, a Consuelo y a Lucía haber estado hoy para abrir el curso. Y bueno, yo creo que le dejamos ya a Elías solo en la pantalla para que se pueda ver su presentación. Bueno, pues entonces muchas gracias a todo el equipo de presentación. Muchas gracias particularmente, rector. Estamos en su casa, a medias con el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios y con las dos autoridades que nos han acompañado, decana y directora de Visavet, de Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria. Yo me voy a ocupar de un tema introductorio, sentando bases para preparar a este auditorio tan selecto que seguro nos está acompañando, aunque no lo veamos, en relación con un tema de tanta actualidad. El tema de la bioseguridad, si siempre fue importante, si siempre estuvo, si siempre ha sido de actualidad, en estos momentos lo es muchísimo más como consecuencia precisamente de la pandemia de la COVID-19. Es bien sabido que toda la vida, absolutamente toda la vida, se desarrolla en un ambiente microbiano. Los microorganismos, los microbios están fuera y están dentro. Hay algunos que son beneficiosos, la gran mayoría, prácticamente el 95%, y gracias a ellos somos los seres vivos, vegetales, animales, plantas, capaces de vivir en este territorio que se llama planeta Tierra. Lo mismo sucede en el agua, que en el aire, que en la tierra. Sin embargo, unos pocos son malos y mientras más pequeños, como ocurre con los hermanos Dalton, peores. En el mundo microbiano, pues son malos, muy malos, las salmonelas, las listerias, las leptospiras, los coronavirus, los parvovirus, lo son los hongos productores de tiña, lo son los protozoos. Entonces, evidentemente, la naturaleza nos ayuda a establecer medidas defensivas contra ellas. Si se tratara de los hermanos Dalton, evidentemente el guionista que ideó este cómic americano tuvo que inventarse a la figura de Lucky Luke. Si recuerdan, el vaquero que era capaz de disparar más rápido que su propia sombra. Hoy esas barreras defensivas en forma de balas, no solo de fogueo, sino con capacidad de penetración, estarían establecidas por los elementos que forman la bioseguridad. Pero veamos algunas cuestiones que tienen que ver, después de esta introducción, un poco, de alguna forma, bueno, pues graciosas, si se me quiere ver de esta manera, para ver cuál es el contexto en el que nos estamos viendo. El contexto es, fundamentalmente, grandes cifras que en el caso de los animales de compañía que constituyen el contexto que llenan las clínicas de pequeños animales, son censos muy importantes, de más de 74 millones de gatos en la Unión Europea, de más de 66 millones de perros, de más de 35 millones de aves, de 21 millones de pequeños mamíferos, de 9 millones largos en el caso de peces y de 6.400 y pico de reptiles o animales exóticos, cada vez que centran más el interés por parte de las nuevas vocaciones. Este contexto se aplica en forma de 3 parámetros importantes que nos dan una idea de la importancia relativa de lo que estamos hablando. A nivel europeo se contabilizan por encima de las 70.000 clínicas que dan lugar a por encima de los 214.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, tiene una importancia laboral extraordinaria e implican un volumen de negocio que en millones de euros alcanzan la extraordinaria cifra de 214.000. Así que está suficientemente justificado el interés que merecen este tipo de instalaciones, de centros, que tienen como protagonista principal a los animales. Bueno, las clínicas de pequeños animales, las clínicas veterinarias, han sufrido desde su creación, en aquella lejana noche de los tiempos en el que yo estudiaba veterinaria en León. Recuerdo que en toda la capital había solamente una clínica que era llevada a cabo
además por un profesor de cirugía de la Facultad de Veterinaria. Hoy esto pues pertenecería al neolítico de la historia de las clínicas de pequeños animales. Han sido objeto de una extraordinaria evolución con un derroche de imaginación y de diseño en centros que solo basta hacer un recorrido por la red de redes por internet para darse cuenta de que prestigiosos arquitectos han dejado su impronta en muchas de las clínicas que son auténticamente un elemento de buen gusto, de armonía y de que pone de manifiesto cuál es el propósito principal, que es la atención de los animales enfermos o sanos para prevenir la enfermedad, igual que de sus propietarios, que tan orgullosos están de ellos. Las clínicas de pequeños animales son un centro de vocaciones. Si se preguntan a los alumnos de segundo, donde se sitúa la microbiología que he impartido yo durante tantos años, realmente a poco se les ocurre pensar, se me ha ido la pantalla, a poco se les ocurre pensar que existen animales de producción. Y todo el mundo piensa en el perro, en el gato, en la iguana, en la tortuga, en las aves o en los peces. Es decir, es por tanto un motivo de atracción para los estudiantes que ingresan veterinaria de primer orden. Son centros de gran preparación técnica, dotados de sofisticados equipamientos, de un utillaje de primera magnitud, especialistas en órganos, en aparatos, en sistemas y pertenecientes a un entramado de organizaciones supranacionales y nacionales que les hace ser comparados con los mejores especialistas de nuestro continente o de otros lugares del mundo. En Europa, los colegios de especialistas que incluyen prácticamente a estos especialistas en pequeños animales, conjuntamente con otros 26, hasta un total de 27, son un elemento de prestigio profesional de primer orden. El sector en España es difícil saber exactamente cuál es su envergadura. El departamento que tiene competencias en el sector de los pequeños animales es principalmente el Ministerio de Agricultura. El problema, si se puede entender de esa manera, es la transferencia de competencias a comunidades autónomas. Por eso, los últimos censos que se pueden recoger pertenecen a 2015 y nos establecen cifras del orden de 7,5 millones de perros y 431.000 gatos. Como pueden imaginar, cifras muy por debajo de la realidad que de alguna forma se evidencia cuando se comprueba que faltan datos de comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, La Rioja o Ceuta y Melilla, con lo cual estas cifras seguro que estarían muy por encima. En 2018, cifras ya más recientes que las primeras, se establecía que aproximadamente el 24,1%, prácticamente una cuarta parte de los hogares españoles, mantenía al menos un perro y en un 10% al menos un gato. Unas cifras que yo tampoco me creo de veras, porque las cifras a nivel de la Unión Europea tienen siempre por encima los gatos que los perros, a no ser que nosotros los españoles prefiramos a los perros a los gatos, cosa que en términos individuales pudiera ocurrir, pero en términos generales sería mucho más complicado de entender. Y lo que sí es importante es la competencia en la que se ven inmersas las clínicas veterinarias. Y veamos un solo dato. Por ejemplo, utilizando cifras de 2018, existían en nuestro país censadas unas 5.300, 400 clínicas veterinarias, lo que equivalía a una clínica por menos de 9.000 habitantes, por 8.700 y pico. Y a cada establecimiento, por tanto, le corresponderían algo menos de 1.300 mascotas entre perros y gatos. Bueno, pues fíjense que en el Reino Unido, en esta misma situación temporal, la cifra de mascotas por clínica ascendía a 3.975, sustancialmente superior. Por no decir ya de lo que ocurría en el caso de China, donde por clínica el número de censos de mascotas, perros y gatos alcanzaba la cifra de 45.000. Así que esos 12.800 veterinarios que están integrados en las clínicas de pequeños animales tienen gran competencia porque hay mucha proximidad entre clínicas. Bueno, pues dicho esto, es importante señalar que la normativa que regula fundamentalmente las clínicas de pequeños animales está establecida a nivel del Consejo General de Colegios Veterinarios de España con retazos
fundamentalmente en algunas disposiciones de gran rango, como ocurre con la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. Así que queda claro que un animal de compañía es aquel que convive con el hombre siempre que su destino no sea el consumo o el aprovechamiento de sus producciones. Estos serían animales productores de alimentos. Todavía quedarían otros que podrían clasificarse, como dicen los alemanes, como animales útiles. Es decir, están proporcionando al hombre otras utilidades distintas de lo que puede ser la producción de alimentos para el consumo humano. Y una breve definición de lo que es una clínica sería aquella que se ocupa del ejercicio profesional que tiene que ver con las enfermedades de los animales de compañía y su prevención, del manejo, de la conducta, de la nutrición, de la selección genética, de la medicina preventiva y curativa, de la cirugía, de la rehabilitación, de la fisioterapia, de la identificación y el peritaje, y que puede comprender incluso la comercialización de productos destinados a la alimentación, el saneamiento, el adiestramiento o la prestación de servicios de higiene. Bueno, pues de esta manera, en el reglamento del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, se puede establecer una tipología de estos centros fundamentalmente en 4 grupos. El consultorio, que es el elemento más elemental, que prácticamente se ocupa de atención y tratamiento de primera necesidad, y a partir de aquí se va complicando. Una clínica, además de lo anterior, atiende a servicios de análisis y cirugías. Un hospital, además de lo anterior, atiende también a servicios de hospitalización y aislamiento. Y de una forma un tanto aislada, un centro de referencia es un centro de apoyo, donde se llevan a cabo actuaciones específicas que requieren la instalación y los equipos necesarios. Así que sala de espera, consulta, laboratorio, instalación de radiología, sala de personal, prequirófano y quirófano, e instalaciones para servicios de equipos especiales como puede ser ecografía, electrocardiografía, etcétera, etcétera. Además, ya en el elemento superior, la hospitalización y el aislamiento, de alguna forma definen el complejo mundo de las clínicas de pequeños animales o clínicas veterinarias de animales de compañía. Y todo esto está bajo el paraguas de la actividad que tiene que cumplir una serie de cánones que se integran dentro de lo que denominamos bioseguridad. Así que la bioseguridad se ocupa fundamentalmente del estudio de aquellas medidas para contraponer riesgos, pero no riesgos físicos o químicos o riesgos que tengan que ver con una seguridad no infecciosa, sino precisamente aquellos que tienen que ver con elementos biológicos responsables, por tanto, de enfermedades infecciosas transmisibles o enfermedades infecciosas contagiosas. Los riesgos biológicos están motivados por la exposición a agentes patógenos. Y aquí, como decía el rector en la introducción, es tan importante la sanidad animal como aquella parte de la sanidad que es transmisible al hombre, es decir, los agentes responsables de zoonosis. Estudia los riesgos derivados de los residuos biológicos, incluyendo materiales contaminados, restos clínicos, restos procedentes de intervenciones, derivados de secreciones, excreciones, etcétera, etcétera, de necropsias, de cadáveres, riesgos biológicos que muchas veces sufre el veterinario con ocasión de tener que llevar a cabo actuaciones que implican el uso de instrumentos punzantes, cortantes, fundamentalmente inoculaciones. Los animales es muy difícil que se estén quietos a no ser que se les cede, por lo tanto las inoculaciones accidentales están a la orden del día y hay que prevenir los riesgos derivados de ellas. La manipulación de muestras biológicas o las extracciones de todo tipo de fluidos, particularmente sangre, para su obtención como plasma o como suero, elementos fundamentales que son la herramienta principal para llevar a cabo los diagnósticos, sobre todo de este tipo. Una definición sencilla de la bioseguridad podría establecerse como un conjunto de actividades, procedimientos, prácticas, precauciones, instalaciones y comportamientos que se aplican a cualquier centro donde exista un riesgo biológico. Pongamos por caso una clínica veterinaria. Y su propósito es controlar, esto es, reducir, eliminar, en la medida de lo posible,
las posibilidades de entrada y la difusión de agentes patógenos y sus consecuencias negativas sobre la salud de los animales y del hombre, porque humanos son los técnicos que les atienden, incluyendo por eso su transmisión, así como el impacto, y esto es importante, que tiene sobre la colectividad, formando parte de la misma el medio ambiente. Así se establece una triada totalmente compatible y de gran futuro a la que después haremos referencia: el hombre, los animales y el medio ambiente. Los beneficios son innumerables. Cualquiera los puede ver, simplemente si comprende, por poco que comprenda, algunas de las cuestiones que estamos comentando. Son los beneficios, se proyectan sobre la salud y bienestar animal, son prácticas profesionales realizadas sin riesgos sobre los animales, sobre el personal y sobre el ambiente. Se incrementa la productividad para la empresa concebida como tal. Esta clínica es un elemento de prestigio que habla mucho de su propia imagen, proporciona seguridad laboral, da calidad en el servicio y, como al fin y al cabo la empresa tiene también un fin económico, lo que hace es incrementar el valor del producto final en el propio comercio, que, como todo el mundo sabe y acabamos de señalar, la competencia siempre es complicada. Bueno, en términos de bioseguridad se puede hablar también de bioseguridad pasiva y activa. La primera es aquella, evidentemente, en la que no implica una actuación directa del interviniente. Se aplica mucho mejor, para entendernos, a una granja de producción intensiva instalada en el campo, en el que todos los detalles son importantes: el emplazamiento, la situación, la climatología, las barreras naturales, por ejemplo, arboladas, no son más que una barrera natural que frena, en cuestión de vientos dominantes, la transmisión de agentes patógenos desde zonas de riesgo. Y una bioseguridad activa, que es la que nos ocupa fundamentalmente en este caso, que son condiciones particulares, medidas preventivas, contención, controles, intervenciones, prácticas de desinfección, de limpieza, de higiene general, acondicionamiento de almacenes, de material, de equipos, programas vacunales y farmacológicos, incluso la gestión de los residuos o la formación de los posibles usuarios, de los propietarios de los animales que acuden a la clínica, tanto como, naturalmente, y ese es uno de los propósitos de este web seminar, de los técnicos veterinarios que se ocupan de la práctica veterinaria en las clínicas. Hay algunas consideraciones generales que es preciso hacer a propósito de la bioseguridad. Primero, que la bioseguridad es un proceso continuo y permanente, que es un elemento estratégico que rinde siempre y sobre todo a largo plazo. Pero no se puede desfallecer porque los progresos son siempre lentos y costosos y, sin embargo, los retrocesos son rápidos, desequilibrantes y, por lo general, universales. Hay siempre, en cualquier establecimiento donde hay animales, igual que en una clínica de pequeños animales, zonas que llamémoslas vulgarmente sucias porque se producen contaminaciones derivadas del uso. Por lo tanto, implican mayor riesgo biológico. En tanto, hay otras en las que estas situaciones de riesgo biológico se evitan por encima de cualquier argumento. Son zonas limpias y lo que hay que tener es especial precaución con las posibilidades de cruces que ponen de manifiesto, a través de vectores mecánicos o de cualquier otro tipo, la presencia de agentes de un lugar a otro. Un programa de bioseguridad debe de ser sencillo, comprensible, completo, práctico y flexible. Tiene que ser entendido. Tiene que, ponerse en práctica por aquellos que forman parte del mismo con auténtica convicción, no solo como un acto de fe, sino sabiendo que lo que se está haciendo, aunque no se pueda evidenciar a simple vista, es lo necesario. Y tiene que ser un programa capaz de retroalimentarse con la experiencia, porque su propósito debe de ser siempre la mejora permanente. Bueno, pues en ese mundo microbiano que yo les pintaba al principio, los agentes patógenos, esa minoría del mundo microbiano, igual que la enorme mayoría de los agentes beneficiosos, si por algo se caracterizan es por la diversidad, además de por su tamaño. Tamaño que les define como microorganismos o microbios en los que se incluyen fundamentalmente formas de vida sencilla que pueden
o tienen capacidad para producir daño, incluso la muerte, y que incluyen fundamentalmente bacterias, hongos microscópicos, protozoos y virus. Todos ellos se alinean frente a la humanidad o frente a la vida vegetal o la vida animal, poniéndonos las cosas muchas veces difíciles. Y esa capacidad patógena que les distingue, que es exclusivamente atributo de unos pocos, exige, por lo tanto, estar preparados. Esa capacidad patógena tiene connotaciones muy diversas. Puede ser localizada o generalizada, puede ser débil o grave, incluso letal, o pueden haber situaciones que conocen muy bien los prácticos de la veterinaria desde sus primeras etapas como estudiantes, la diferenciación que existe entre las condiciones de infección y de enfermedad. Porque en este dualismo que se establece entre agente patógeno y hospedador sano y susceptible, se establece una cruel batalla en la que no siempre vence el agente patógeno. Lo que es más, habitualmente el vencedor es el organismo hospedador y estas situaciones pasan absolutamente desapercibidas. Y en ocasiones se suceden situaciones en las que, bueno, pues aparecen, como hemos visto o estamos viendo en relación con la pandemia, condiciones de individuos asintomáticos, infecciones persistentes o individuos con sintomatología débil, que muchas veces pasa desapercibida. Por lo tanto, este tópico es enormemente diverso. Y la legislación laboral de nuestro país, el artículo 3 del Real Decreto 664 del 97, que habla de protección de riesgos, nos alude a la clasificación de agentes en función del riesgo de infección. Lo hace en 4 grupos, de menor a mayor. En el grupo 1 prácticamente no existen posibilidades de producción de enfermedad en el hombre, que es el que interesa para la normativa en relación con el agente patógeno en cuestión. Lo que sí ocurre ya en el grupo 2, que puede causar enfermedad y suponer un peligro para el trabajador, aunque es poco probable que la enfermedad se propague a la comunidad, además de que existen recursos eficaces, tanto preventivos como terapéuticos de tratamiento. En el grupo 3 y en el grupo 4 la situación cambia, porque ya el patógeno puede causar enfermedad grave. En el primero de los casos, en el grupo 3, sí que se dispone de recursos eficaces de prevención y tratamiento, y en el grupo 4, que es donde nos situamos ahora mismo en relación con la pandemia, no existen ni recursos de tratamiento eficaces. Se están registrando algunas incorporaciones en las últimas fechas y desde luego prevención en forma de vacunas, que es a lo que todos esperamos. Así que fíjense ustedes la importancia de la bioseguridad. Es nuestra principal arma en situaciones como esta, que afectan fundamentalmente a todas las zoonosis emergentes, sobre todo de naturaleza vírica y en algunas también de otras etiologías. Pues conocido el agente patógeno, es importante saber que todo esto no constituye nada más que una cadena formada por eslabones, y que lo mismo que sucede con una cadena cerrada o un collar, pues la ruptura de cada uno de cualquiera de esos eslabones rompe la cadena de transmisión. Hay 6 elementos que forman parte de los eslabones de esa cadena. El agente infeccioso, el reservorio o la fuente de infección, una vía de salida, un modo de transmisión, una vía de entrada en el hospedador sano susceptible y el propio hospedador sano susceptible, que naturalmente como consecuencia de la infección puede enfermar, aunque no necesariamente. Es decir, en la enfermedad siempre hay una etapa de infección previa, pero no todas las infecciones acaban en enfermedad. Es importante, fundamentalmente, centrar la atención en estos 2 elementos, todos son importantes, pero en estos 2 elementos donde podemos encontrar los resquicios más útiles fundamentalmente para romper el eslabón. La salida y la entrada. La salida al exterior desde la fuente de infección y la entrada en el hospedador sano desde el ambiente exterior. Claro, la salida se tiene que producir a través de todo aquello que de forma natural o provocada accede al exterior desde el individuo enfermo. Excreciones, secreciones, fluidos o, bueno, pues el resultante final en el caso de un desenlace fatal, el cadáver o los productos del aborto, fundamentalmente en forma de fetos, o las placenta
o cualquier otro elemento que forme parte de una interrupción de la preñez, de la gestación, lo mismo que sucedería en el caso humano del embarazo. Y la entrada tiene 3 elementos que son prácticamente factor común. Fíjense ustedes, ingestión, sobre todo ruta oral, que casi siempre va unida a la ruta fecal, contacto e inhalación. Se repite en todas las situaciones, con las excreciones, con las secreciones, con los fluidos y con esos otros a los que hacíamos mención. Lo que ocurre es que secreciones y fluidos tienen además otras posibilidades, además de la ingestión y contacto y la inhalación, como pueden ser la mordedura, tan importante en algunas enfermedades, sobre todo del perro y del gato, como es la rabia, los arañazos, importante, por ejemplo, en la infección por la angiomatosis bacilar, o la vía venérea, fundamentalmente, por la transmisión o contacto sexual. Igual que en el caso de los fluidos, mediante inoculación, la vía transplacentaria o la existencia de vectores. Bueno, hay importancia también en esta cadena de transmisión en 2 puntos que son críticos: la supervivencia y la multiplicación, porque exceptuando los casos en los que la transmisión se produce por contacto directo enfermo sano sin intervención alguna, en muchos de los microorganismos que afectan a los animales pequeños y grandes o al hombre, hay posibilidades o no de aumentar el número de patógenos en el medio ambiente en función de sus propias posibilidades. A la izquierda de esta tabla vean lo que se refiere fundamentalmente a bacterias, y a la derecha lo que sucede con el caso de los virus. Hay bacterias como Escherichia coli o Salmonella que son capaces de multiplicarse en el medio ambiente, y eso añade posibilidades de supervivencia de meses, incluso de periodos más prolongados que pueden llegar al año. Sin embargo, otras bacterias, muchas de las cuales tienen que ver fundamentalmente con carácter intracelular facultativo o estricto, Campylobacter, Leptospira, Brucelas, micobacterias, pues son incapaces de multiplicarse en el medio ambiente. Así que la dosis infecciosa que representa riesgo para un hospedador sano está condicionada a la cantidad de microorganismos que sobreviven en el ambiente. Por eso la emisión es muy pronunciada. Se liberan al medio ambiente grande cantidad de partículas. ¿Qué es lo que sucede exactamente en el caso de la mayor parte de los virus? Sobre todo en los virus entéricos, pero también en los respiratorios. Lo estamos viendo en el caso de la pandemia. Y a propósito de los virus, hacemos 2 grandes grupos. Aquellos que tienen cubriendo los elementos esenciales de la partícula vírica, el ácido nucleico y la cápside o cápsida, que no es otra cosa que una cubierta protectora, aquellos que tienen envoltura, normalmente de naturaleza lipídica y arrastrada en el proceso de liberación de la célula hospedadora, por lo tanto no les pertenece propiamente dicho, y aquellos que carecen de ella. Pues contra lo que pudiera parecer, los virus envueltos sobreviven en el ambiente exterior menos que los virus desnudos. Algunos de los virus desnudos, como sucede con los parvovirus canino o felino o los calicivirus felinos, son virus que llegan a sobrevivir en el ambiente en condiciones infectantes, periodos incluso superiores al año, naturalmente. Lo mismo que pasa con las bacterias, sobre todo en condiciones óptimas de protección con materia orgánica y humedad. Así que todos los eslabones se pueden romper mediante el conocimiento, mediante las intervenciones sanitarias, mediante medidas que estamos comprobando, lavado de manos, higiene en general, mediante aislamiento de los enfermos, situaciones de contención en forma de cuarentena, mediante la aplicación de técnicas asépticas para controlar la entrada, o el reconocimiento de pacientes vulnerables de especial riesgo para tratar de colocarles en una situación que les favorezca. Bueno, hay algunas actividades generales que están integradas en la bioseguridad. Es difícil excluir alguna, siempre que se refiera a riesgo biológico, porque realmente la bioseguridad controla todo y lo hace desde la entrada en el establecimiento a su salida, pasando por las instalaciones, la propia actividad, el equipamiento, etc. Es importante, por ejemplo, el diseño del centro. Al principio habíamos visto algunas imágenes muy sugestivas, pero más que sugestión por su belleza, lo importante es diferenciar bien zonas que, como decíamos antes,
son contaminables por el uso y aquellas que deben de ser por necesidad zonas limpias. La bioseguridad se ocupa del aislamiento de infectados y de sus contactos, del control físico de vectores, de reservorios, es decir, de fuentes de infección, sean o no individuos enfermos, porque los reservorios pueden no ser enfermos, pueden ser pacientes asintomáticos o persistentes, los programas de limpieza, lavado y desinfección, los materiales de uso y utillaje que deben de estar estériles, con los que se aborda una intervención quirúrgica, la calidad higiénica del alimento y los piensos o, naturalmente, los recursos últimos, pero que son prácticamente iniciales cuando existen, la vacunación y la quimioterapia. En algunos casos, pues prácticamente en estas situaciones, tratando de evitarlo, sobre todo cuando se trata de antibioterapia, evitando la quimioprofilaxis, la utilización de antibióticos con fines profilácticos. Y finalmente, la retirada y tratamiento de residuos y cadáveres. La desinfección es clave, es un elemento totalmente imprescindible. Aunque se van a ocupar en la tercera de estas lecciones de desinfección en particular, yo simplemente me limito a darles dos apuntes. Que un desinfectante ideal no siempre es fácil de encontrar o de disponer, porque todos o algunos tienen un inconveniente que muchas veces se compensa estableciendo fórmulas complicadas. Debe de tener un amplio espectro y actividad diluido, es decir, a bajas concentraciones, que sea efectivo en biofilms, que no sea tóxico, que no irrite, que no sea teratógeno, que no sea mutagénico ni carcinogénico, que sea estable a temperatura ambiente, que tenga un intervalo de eficacia amplio en temperaturas de amplio rango y que tenga una vida media activa también larga, que sea compatible con otros componentes susceptibles de combinarse con él, que no sea corrosivo, que no tiñe, que no manche, que no contamine el agua, que sea biodegradable. Y en esta tabla pueden ustedes ver la cantidad de situaciones que se pueden dar. Utilización de ácidos, alcoholes, aldehídos, halógenos, oxidantes, fenoles o derivados de amonio cuaternario. Todos tienen alguna pega porque alguno de los elementos puede no resultar blanco fácil para tener una eficacia del 100%. Por eso se establecen complejos. Tal vez entre la lista que les cito aquí, quizá de los más sugestivos sean los aldehídos, sobre todo formaldehído y particularmente glutaraldehído. Y últimamente se están incorporando otros métodos de desinfección, fundamentalmente gaseosa, como sucede con el ozono, combinado con la radiación ultravioleta o sola, pero también en otros escenarios la utilización del calor o de la filtración. Bueno, simplemente una clínica de animales de compañía y dos elementos a controlar. Infecciones animales exclusivas, patógenos nosocomiales e infecciones animales que son transmisibles al hombre. Por cualquiera de estas razones, los riesgos hay que minimizarlos. Por lo tanto, la aplicación de la bioseguridad es una herramienta totalmente clave. En esta tabla vean algunas de las enfermedades que padecen de forma común, es decir, conjuntamente perro y gato, y algunas que son específicas, porque este es un tema de un enorme atractivo. Hay patógenos especialistas que tienen una adaptación especial a un tipo de hospedador concreto, mientras que otros son generalistas. Pueden tener un espectro amplio, incluso muy amplio, de hospedadores susceptibles. Y lo que más preocupa es, fundamentalmente, entre estos que tienen multihospedadores, que entre ellos se incluya el hombre, formando parte de un espectro muy amplio o reducido. Aquí tienen algunos ejemplos que no voy a comentar, que seguramente todos ustedes conocen y además van a ser objeto de atención preferente en los próximos días. Simplemente dos reflexiones. No debemos de olvidar que el 60% de los patógenos humanos son patógenos de zoonosis, agentes de zoonosis, y que en las enfermedades emergentes, estamos ahora en una, el 75% son también agentes de zoonosis. Se ha establecido fundamentalmente en un estudio llevado a cabo en India que hasta el 30% de las enfermedades profesionales de los veterinarios son zoonosis, motivados fundamentalmente por la exposición directa o indirecta con los elementos que forman parte de su trabajo. Una anotación, y es que en un plan de bioseguridad puede
debe de incorporarse un análisis de peligros y puntos críticos de control, lo que conocemos como un análisis de riesgos. Es una medida que se introdujo en seguridad alimentaria y que se está aplicando prácticamente en todos los escenarios donde exista riesgo biológico. Y finalmente, ¿existe cultura de la bioseguridad? Es decir, ¿estamos abocados a establecer medidas para protegernos y para protegerse de forma individual de este tipo de patógenos? Indudablemente sí. La respuesta no puede ser más que sí, más que afirmativa. La bioseguridad es un principio básico y esa prioridad es doble, el usuario y la comunidad. Exige capacitación, formación, adiestramiento y entrenamiento. Exige un marco jerárquico con una autoridad y unas normas que deben de ser respetadas. En un excelente trabajo publicado el año pasado, se establecen los elementos de lo que se llama una cultura en bioseguridad y conducta responsable en ciencias de la vida, que tiene que ver fundamentalmente con decisiones y comportamientos entre los que se toma nota de la formación para la gestión del riesgo biológico, de la responsabilidad social, de los códigos de conducta, del sistema de gestión, que no es baladí, es realmente importante, incluyendo las políticas, los programas, la cultura de gestión, la competencia, lo que yo les decía antes, las convicciones y las actitudes. Estamos hablando de patógenos que generan riesgo y que no se ven. Por lo tanto, uno tiene que estar convencido de la eficacia de las medidas que aplica para ver después los efectos, aunque no vea las causas. Y finalmente, un comportamiento de liderazgo que comporta un comportamiento del personal. Y finalmente, permítanme que les diga que la cultura de la bioseguridad se aplica en infinidad de escenarios, allí donde exista riesgo biológico. Son elemento principal en programas de lucha, prevención y control, erradicación frente a enfermedades infecciosas, enfermedades emergentes, zoonosis emergentes. La bioseguridad es absolutamente imprescindible en los laboratorios que trabajan con agentes patógenos, sea su fin el diagnóstico, la investigación, en las industrias. Se acaba de decir al principio, es un elemento clave exigible por los sistemas de acreditación de la Unión Europea. Los paneles de acreditación fían muy bien en los programas de bioseguridad de los centros de formación. Es parte fundamental del trabajo seguro y trabaja también con guías de buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de fabricación, todo lo cual genera un escenario complejo integrado perfectamente en el paradigma One Health. Bueno, tal vez si de algo ha servido o está sirviendo esta pandemia es de la concienciación ciudadana, fundamentalmente en relación con la importancia de la bioseguridad, que cuando no se lleva a cabo porque no se conocía o porque no se le daba la importancia que merecía desde el diseño hasta la práctica, pues ha rendido un tributo imposible de olvidar en residencias de mayores, en hospitales, en domicilios, en transportes, en la utilización de equipos de protección individual. Evidentemente, la bioseguridad ha sido la única arma utilizable en la lucha contra la pandemia. Ni disponemos de tratamientos, ni disponemos de vacunas. Y yo simplemente termino diciendo que los veterinarios sabíamos de esto mucho tiempo. Enfermedades como la tuberculosis o la brucelosis, en las que el veterinario se enfundaba un guante para hacer una exploración uterina o en su ausencia se embadurnaba el brazo porque si no el riesgo de padecer fiebres de Malta era una jugada difícil de comprender, pues desde allí a la utilización de sistemas de protección, batas, máscaras, etcétera, etcétera, ha sido el camino que nos ha llevado hasta aquí. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Elías Fernando Rodríguez Ferri. Y voy a moderar yo ahora las preguntas, que ya hay preguntas muy interesantes en el chat y creo que podemos aprovechar estos minutos que nos quedan del seminario por no robarle más tiempo a los clínicos, que muchos tendrán que volver ya al trabajo. Y solo comentar que hay algunas preguntas en el chat que tienen están más en un contexto de manejo clínico de enfermedades, que si les parece las podemos trasladar a los seminarios de mañana y el jueves, porque
van a ser cuadran mejor con el perfil del ponente que hay. Y ahora, profesor, le voy a pasar a preguntar algunas de las preguntas más votadas que han hecho los participantes. Cristian Ponce nos pregunta que durante esta contingencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2, ¿qué medidas y protocolos de bioseguridad se han implementado en España para con los animales? Bueno, pues el Consejo General de Colegios Veterinarios de España distribuyó, no solo en las clínicas, sino en todos los veterinarios colegiados, unos infogramas en los que se establecían básicamente las mismas recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad en el ámbito humano. Es decir, limpieza, utilización fundamentalmente de una especie de seguimiento, especialmente vinculado en aquellos domicilios donde existía algún miembro de la familia que hubiese sido diagnosticado. Entonces, si había posibilidades de poder aislarlo en alguna habitación del mismo domicilio, pues mucho mejor. Pero vamos, en cualquier caso, sin ningún tipo de alarma, porque hasta la fecha los animales, con excepciones que fundamentalmente pertenecen más bien al territorio de lo experimental, los casos naturales no han generado mortalidad importante. Los casos animales lo que han generado han sido situaciones benignas o, en todo caso, un papel de indicador de circulación del virus, como se ha demostrado sobre todo a partir de análisis serológicos que han detectado la presencia de anticuerpos. Limpieza, aislamiento en la medida de lo posible y en absoluto ningún tipo de alarma. Evidentemente, que el animal permanezca en el domicilio o en otro lugar, si existe alternativa, durante todo el tiempo en el que la enfermedad es visible o evidenciable en el caso de los humanos con síntomas visibles o bien diagnosticados asintomáticos. Muy bien, muchas gracias, profesor. También nos preguntan si en esta pandemia se hubieran aplicado conceptos de bioseguridad más estrictos con respecto al comportamiento humano. ¿Cree que la pandemia hubiera sido igual? Pues yo ya me he manifestado sobre eso en distintas ocasiones. A mí me parece que la experiencia veterinaria en el tratamiento de zonas de alto valor económico, como son determinados reductos de explotación intensiva, cerdo, aves, conejos, terneros, en los que lo más importante es evitar el riesgo. Y si ese riesgo es incapaz de permitir, o sea, de frenar la entrada, evidentemente está todo contemplado para que cada uno de los elementos se comporte como elementos estancos. Bueno, pues en mi opinión, centros de máximo riesgo, como han sido plantas de hospitales que se han visto desbordadas por la cantidad de casos, más allá de las plantas dedicadas o de los reductos dedicados a pacientes de enfermedades infecciosas, yo creo que un criterio veterinario con separación de zonas limpias, zonas sucias, evitar puntos de conexión, instalar, evidentemente, en una residencia no se pueden establecer las mismas condiciones que puede haber en un centro de explotación animal que puede estar instalado en el campo y se puede vallar perimetralmente, se puede instalar una balsa de desinfección, pero instalación de pediluvios que al final se han instalado y completar después con estas medidas de higiene, con lavado abundante de manos, utilización de geles hidroalcohólicos, hasta la saciedad, protección fundamentalmente de boca y nariz, pero también de mucosas oculares y sobre todo el cuidado de la utilización fundamentalmente de las manos como un elemento de transmisión mecánica, de fómite entre individuos enfermos y sanos. Yo creo que, no lo sé, yo quiero pensar que algo hubiera mejorado en esta situación tan difícil que se ha vivido y particularmente en algunas grandes capitales y otras no tanto. Muy bien. También nos pregunta otro compañero si conoce las máquinas depuradoras de ambiente por plasma y de que hay algún colegio que ya los está recomendando porque no contamina ni daña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Desconozco cómo son esas máquinas de plasma, de lo que de alguna forma se está ahora mismo elaborando y distribuyendo gran cantidad de información es la desinfección gaseosa con ozono.
y la desinfección con luz ultravioleta o incluso completada. Y lo cierto es que existe, de alguna forma, cierta polémica. A mí me parece que falta tiempo. Ha editado una nota el Ministerio de Sanidad y muchos expertos están alertando porque parece que existen algunas connotaciones negativas. Nosotros tenemos alguna experiencia con el uso del ozono aquí en situaciones experimentales y desde luego tiene unos resultados excelentes como germicida en términos amplios, fundamentalmente bactericida, fungicida o esporicida. Concentraciones muy bajas son capaces en un tiempo corto de prácticamente anular la presencia microbiana en el ambiente. Otra cosa son, bueno, pues las connotaciones negativas que parece que se están denunciando. Si eso se puede resolver o mejorar en el futuro, lo cierto es que esta es otra, de alguna forma, herencia que está teniendo esta pandemia y es la cantidad de profusión de información científica en relación con métodos de desinfección, que era un territorio muy estabilizado y con poca innovación desde hace, pues yo no sé, seguramente 50 años, en base a 4 productos, probablemente porque no se necesitaban más, pero ha sido una buena oportunidad para que de alguna forma los técnicos, los fabricantes se hayan incentivado para poner en el mercado productos nuevos. Muchas gracias, profesor. También nos preguntan una pregunta también de un poco más general acerca de ¿los virus son entes biológicos? Si hay un poco de debate al respecto. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que eso se resolvió hace mucho tiempo cuando Ivanovsky cristalizó el virus del mosaico del tabaco y se pensaba que estos eran partículas inertes, pues más o menos con un concepto que hoy se ha ampliado a otros seres, bueno, pues submicroscópicos, ¿no? A mí me parece que los virus son, eso sí, elementos dependientes, carecen de enzimas metabólicos que les permite ser autónomos en su capacidad de replicación. Ellos no se reproducen, se replican, porque lo que se replica es el ácido nucleico. Se han definido como la frontera de lo vivo, que si son fragmentos de ácido nucleico, digamos, escapados de sus continentes, desde las células u otros tipos de formas de vida. Yo soy de la opinión de que son seres vivos y dotados de, antes siempre malignos o malos por naturaleza, como los pequeños de los Dalton. Lo que pasa es que últimamente se les están rindiendo beneficios muy importantes, particularmente al caso de los bacteriófagos, que se están revelando como lo que fueron. Lo que fueron cuando Tuor y Derel describieron los bacteriófagos en París, allá por los años 30, se pensaba que era la solución a las enfermedades infecciosas. Después Fleming describió los antibióticos y todo el mundo se olvidó de los bacteriófagos. Pero en estos momentos, como bien saben los veterinarios, hay ya muchos recursos prácticos, por ejemplo, en tratamientos frente a mamitis, en tratamientos frente a salmonela, que utilizan fagos específicos como elementos de control. Y eso, situado en algunos ecosistemas como en el intestinal, tiene una importancia descomunal, digamos, en beneficio del propio ser que alberga ese contenido intestinal. Eso son la parte, o una de las partes, tal vez la más importante, de un elemento hasta ahora insospechado de los virus, que son los aspectos beneficiosos. Los demás, pues los estamos viendo y sobre todo sufriendo, ¿no? Saltos de barrera de especie desde reservorios animales, sobre todo salvajes, muchas veces o la mayor parte de las veces por intervención humana, que rompe el equilibrio de esos ecosistemas, se producen saltos de barrera de especie y hasta que se produce la adaptación y aún después, pues procesos de extrema gravedad que luego, como sabemos muy bien los veterinarios, porque modelos los hay en abundancia, se van suavizando. Ojalá que esa suavización venga enseguida en el caso de la pandemia. Muchas gracias, profesor. Ya nos queda poco, nos quedan 5 minutos, así que ya vamos a finalizar con las últimas preguntas. Ahora mismo la pregunta más votada es, hay quien comenta que este virus puede ser consecuencia de un fallo de bioseguridad en un laboratorio. ¿Qué opina usted? Bueno, pues mi opinión personal es que yo me fío mucho de la ciencia y de los científicos. Y que he leído
suficientes documentos en los que se pone de manifiesto que no existe ninguna posibilidad de que esto sea un fruto de la manipulación de algún desalmado para tratar de utilizarlo con fines perversos. Yo creo que es pues la enfermedad X que en 2018 un grupo de científicos habían señalado precisamente con unas connotaciones que se han cumplido en la práctica total. Un virus de procedencia animal, por lo tanto una zoonosis, probablemente respiratorio, probablemente que surja en una de las zonas calientes del planeta desde este punto de vista, que es el sudeste asiático, y que entre ellos los coronavirus era un grupo en el que la apuesta era muy fuerte. Ya habían habido 2 advertencias anteriores particularmente peligrosas y otra poco conocida, porque no ha saltado desde los animales salvajes, fundamentalmente en el caso que nos ocupa sobre todo de los murciélagos, al hombre, sino al ganado porcino, donde produjo también un desastre. Es decir, realmente excluyendo la condición de zoonosis, estableciendo una condición universal, es la cuarta, a la cuarta fue la vencida. Entonces, a mí me parece que este tipo de situaciones son naturales, motivados fundamentalmente por la coincidencia de una serie de factores muy prolija, que ya en los años 80, a finales de los años 80, la Academia de Medicina de los Estados Unidos alertó con riesgos emergentes para la salud en los Estados Unidos, condicionando la urbanización, los viajes, la globalización, las industrias, el tamaño de las industrias, el tamaño de industrias dedicadas a la alimentación, la acuicultura, la explotación intensiva, etcétera, etcétera, la vulnerabilidad del ser humano. Hay una serie de circunstancias que lo mismo que se sucede cuando se produce el salto de la barrera de especie, si coinciden, por muy dificultoso que sea el proceso, en el espacio y en el tiempo, es como si esos ojales de agujas en las que se ponen a distintos niveles en un espacio vertical, pero hay un momento, una fracción de segundo, en que todos los ojales de las agujas coinciden y el patógeno pasa desde el animal hasta el ser humano. Todavía tiene que vencer muchas dificultades, porque están las barreras personales de ese hospedador, pero si tiene fortuna y va aprendiendo en cuestiones como receptores, etcétera, etcétera, desde su punto de vista, pues se produce la transmisión al ser humano y, bueno, dependiendo de la condición, en algunos casos brotes epidémicos o, como ha ocurrido en este caso, brotes pandémicos, una pandémica. Yo no tengo ninguna duda que es un suceso natural. Muy bien, profesor. Pues yo creo que no parece que haya más preguntas en el chat, así que podemos dar por finalizada este primer webinar de este ciclo de seminarios sobre bioseguridad y su aplicación en clínicas veterinarias de pequeños animales. Agradecerle su ponencia. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy, muy interesante. Y solo recordar a los asistentes que todos estos webinars están grabados y van a poder reproducirlos a posteriori en el canal de la Fundación de YouTube. Y solo emplazarles para mañana, que estaremos otra vez a las 4 con otra charla sobre bioseguridad en clínicas veterinarias. Y nada, esperamos que les haya sido de utilidad y les esperamos mañana para continuar con el ciclo. Muchas gracias a todos.